¿Alguna vez te ha pasado que despiertas de repente entre las 3 y las 5 de la madrugada sin razón aparente? No importa cuánto hayas dormido antes, simplemente abres los ojos y descubres que ya no puedes volver a conciliar el sueño. Tal vez miras el reloj y te preguntas, ¿por qué justamente ahora? Quizás incluso sientes cierta inquietud en tu corazón, como si algo importante estuviera ocurriendo. Este fenómeno que muchos han experimentado no es tan extraño como parece. Desde tiempos antiguos se ha hablado de la madrugada como un periodo cargado de significado espiritual. En la cultura bíblica, esas horas representan un momento en el que los cielos parecen abrirse y la comunicación con Dios se vuelve más clara. El profeta Samuel, siendo apenas un niño, escuchó la voz del Señor en medio de la noche mientras todos dormían. Esa experiencia marcó el inicio de su llamado. En el mundo moderno, los científicos también han estudiado este horario. La medicina del sueño explica que entre las 3 y las 5 de la madrugada, el cuerpo humano atraviesa fases profundas de descanso y por eso cualquier interrupción se percibe con tanta intensidad. Es el periodo en el que las hormonas como la melatonina y el cortisol alcanzan niveles cruciales. Desde la psicología se dice que la mente subconsciente está más activa y por lo tanto más receptiva a pensamientos, impresiones o incluso revelaciones, pero para los creyentes estas madrugadas en vela son más que un proceso biológico, son una cita divina. No es casualidad que despiertes justo a esa hora. Puede ser que Dios esté tratando de captar tu atención en medio del silencio, cuando las distracciones del día han cesado y tu espíritu está más sensible. Mientras el mundo duerme, tú recibes una invitación especial para escuchar, reflexionar y conectar con lo eterno. Piensa en lo siguiente: durante el día estás rodeado de ruido, responsabilidades y preocupaciones. Es difícil encontrar un momento para detenerte de verdad y escuchar la voz de Dios. Pero en la madrugada, cuando todo está en calma, tu corazón se abre de una manera distinta. Muchos testimonios cuentan que las oraciones realizadas en estas horas tienen un peso especial, como si ascendieran directamente al trono celestial. Para algunos, despertarse a esta hora provoca molestia o ansiedad, pero si decides mirar este momento desde otra perspectiva, puede convertirse en una de las experiencias más transformadoras de tu vida espiritual. Cada vez que despiertes entre las 3 y las 5, recuerda que no se trata de un accidente, sino de una oportunidad para escuchar lo que Dios quiere mostrarte, para recibir fuerza en medio de la debilidad o para ser preparado para el propósito que te espera. Así que, en lugar de frustrarte o perder el tiempo con distracciones, reconoce que estás frente a un espacio sagrado. Este es el inicio de un viaje en el que exploraremos juntos 10 razones por las que Dios podría estar despertándote en estas horas y cómo cada una de ellas puede transformar tu manera de vivir y de creer. Este es un momento que no debes desaprovechar. Quédate conmigo y descubrirás que incluso el insomnio puede convertirse en una bendición disfrazada, un recordatorio de que el cielo está más cerca de lo que imaginas. La primera de las 10 razones por las que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es sencilla, pero profundamente poderosa. Dios quiere hablar contigo. Sí, puede parecer sorprendente, pero la Biblia está llena de ejemplos donde el Señor elige comunicarse con sus hijos durante la noche. Job 33, contra 14-15 dice: Dios habla una y otra vez, aunque el hombre no lo perciba. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando dormitan en sus lechos, entonces abre el oído de ellos y confirma su instrucción. ¿Por qué en la madrugada? Porque durante el día tu mente está ocupada con cientos de pensamientos, trabajo, estudios, compromisos, preocupaciones. El ruido exterior se mezcla con el ruido interior y es difícil escuchar con claridad. Pero cuando duermes, tu cuerpo descansa y tu espíritu se encuentra en un estado más receptivo. Es ahí, en medio del silencio, donde Dios puede llamar tu atención.
Quizás has tenido un sueño tan vívido que al despertar parecía más real que la propia vida. Las imágenes permanecen claras en tu mente y aunque intentes olvidarlas, algo dentro de ti insiste en recordarlas. Ese no es un simple sueño, puede ser un mensaje divino. Muchas veces Dios amplía el significado de ese sueño mientras estás despierto, dándote entendimiento sobre lo que Él quiere mostrarte. Imagina a José, el hijo de Jacob. Sus sueños no eran fruto de una mente inquieta, eran revelaciones de Dios acerca de su futuro. Aunque al principio no los comprendía del todo, esos sueños marcaron el rumbo de su vida. De la misma manera, el Señor puede estar plantando semillas de propósito en tu corazón durante esas madrugadas. Ahora, déjame añadir una perspectiva moderna. Los psicólogos explican que el subconsciente procesa las experiencias más profundas durante la fase REM del sueño, que coincide con esas horas de la madrugada. Lo que sueñas puede reflejar tus emociones, tus luchas o tus deseos. Pero cuando tu vida está rendida a Dios, tu subconsciente también se convierte en terreno fértil para que el Espíritu Santo te hable y siembre verdades espirituales. Aquí está el desafío. Muchas personas al despertar a esa hora, en lugar de escuchar o reflexionar, toman el celular, ponen música al azar o se distraen con cualquier cosa. Al hacerlo, apagan el mensaje que Dios quería transmitirles. Es como si Él tocara tu puerta y tú eligieras ignorarlo. Por eso la próxima vez que abras los ojos a las 3, 4, 5 de la mañana, no te desesperes ni pienses que es simple insomnio. Recuerda que puede ser una invitación divina. Respira profundo, guarda silencio y di en tu corazón: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres decirme? Esa actitud abrirá un espacio para que recibas misterios y secretos que quizás cambien tu vida para siempre. La tranquilidad de la noche, combinada con la paz de tu espíritu, convierte ese momento en un altar invisible donde Dios puede revelarse. Tal vez no escuches una voz audible, pero sentirás paz, recibirás una idea clara o experimentarás un consuelo profundo, y eso será suficiente para saber que Él estuvo ahí hablándote en la intimidad. No ignores esta oportunidad, al contrario, considérala un privilegio, porque si Dios te despierta para hablar contigo, es porque confía en que puedes recibir su palabra y ponerla en práctica. La tercera razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios quiere que estés alerta. La palabra de Dios nos advierte claramente en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta no es una advertencia ligera, es un recordatorio de que la vida cristiana no es un paseo, sino una batalla espiritual constante. Muchas veces los creyentes bajamos la guardia porque estamos distraídos con las preocupaciones del día a día, el trabajo, las deudas, la familia, las redes sociales, y en ese descuido el enemigo busca abrir una brecha para atacar. ¿Cómo lo hace? A través de pensamientos de duda, tentaciones sutiles o situaciones que parecen inofensivas, pero que minan nuestra fe poco a poco. Por eso, cuando Dios te despierta en la madrugada, puede estar dándote una señal de alerta. Quizás hayas tenido un sueño inquietante o hayas sentido una presencia extraña en tu habitación. No lo ignores. Puede ser que Dios te esté mostrando que necesitas estar más vigilante, que algo requiere tu atención inmediata en el ámbito espiritual. Un ejemplo bíblico poderoso es el del profeta Eliseo. Cuando el rey de Siria envió un ejército para rodearlo y capturarlo, su siervo entró en pánico al ver tantos soldados. Pero Eliseo, lleno de confianza, oró y pidió que Dios abriera los ojos de su siervo. Y de pronto aquel joven pudo ver que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego rodeando a Eliseo. 2 Reyes 6:17. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque el enemigo planea,
Dios siempre envía a sus ángeles para protegernos. Pero necesitamos estar despiertos y atentos para discernirlo. Incluso la psicología moderna reconoce algo interesante. Cuando despertamos en medio de la noche con ansiedad o sobresalto, nuestro cerebro activa el modo supervivencia, una especie de alarma interna que nos hace más sensibles al entorno. Los cristianos entendemos que además de lo biológico hay un trasfondo espiritual. Ese sobresalto puede ser un llamado de Dios para orar, para interceder o simplemente para que no seas presa fácil del enemigo. ¿Qué hacer en esos momentos? No permitas que el miedo te paralice. Recuerda que Jesús ya venció en la cruz y que la victoria es tuya. Si te despiertas con inquietud, ora en voz baja, declara las promesas de la Biblia, cubre tu vida y tu familia con la sangre de Cristo. Incluso un simple versículo puede traer paz y cortar cualquier ataque espiritual. Por ejemplo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. También puedes hacer algo muy práctico. Ten siempre un pasaje bíblico memorizado que uses como espada espiritual cuando sientas miedo. No necesitas hacer oraciones largas o complicadas. Basta con invocar el nombre de Jesús porque su nombre tiene poder. Así que la próxima vez que despiertes en la madrugada con esa sensación de alerta, no lo veas como una pesadilla sin sentido. Velo como una alarma divina. Dios no quiere asustarte, sino prepararte. Él te despierta para que estés consciente, para que detectes las tácticas del enemigo y no caigas en sus trampas. Recuerda, no es el miedo lo que debe dominarte, sino la fe. Si Dios permite que veas o sientas algo en esas horas, es porque también te dará la fortaleza para enfrentarlo. La cuarta razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios quiere revelarte algo. La Biblia dice en Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Eso significa que Dios en su soberanía guarda misterios, pero en su amor decide revelarlos a sus hijos cuando lo considera oportuno. Y muchas veces el momento más propicio para hacerlo es en la quietud de la madrugada. ¿Por qué? Porque durante el día tu mente está llena de distracciones. Las obligaciones, las conversaciones, el ruido externo. Pero en esas horas de silencio, tu espíritu está más receptivo, tu corazón está más sensible y tu atención puede centrarse totalmente en lo que Dios quiere mostrarte. Las revelaciones de Dios pueden tener distintos propósitos. A veces son personales, te muestra algo sobre tu vida, una decisión que debes tomar, un cambio de actitud, un área que necesita corrección. En otras ocasiones pueden ser revelaciones para tu familia, advertencias, dirección o promesas que Dios quiere que reclames. También puede tratarse de asuntos más grandes como la vida de la iglesia, tu ministerio o incluso eventos futuros. Un ejemplo poderoso lo encontramos en Daniel. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó, pero lo olvidó al despertar. Exigió a sus sabios que le dijeran cuál había sido su sueño y lo interpretaran o los mataría a todos. En ese momento, Daniel buscó a Dios en oración. Y la Biblia dice que entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, Daniel 2:19. Dios le mostró no solo el contenido del sueño, sino también su significado. Ese momento no solo salvó la vida de Daniel y sus amigos, sino que lo posicionó como un profeta influyente en un imperio extranjero. Lo mismo puede sucederte a ti. Quizás Dios te muestre un sueño que no entiendes a primera vista. No lo descartes. Escríbelo, guárdalo, medítalo en oración. Puede ser que el Espíritu Santo quiera revelarte el mensaje oculto detrás de esas imágenes. Tal vez te está advirtiendo de un peligro o confirmando una promesa o dándote un mapa para tu futuro.
Ahora bien, también debemos tener discernimiento. No todo lo que soñamos viene de Dios. La ciencia nos recuerda que el cerebro procesa recuerdos, emociones y experiencias durante el sueño. Muchas veces esos fragmentos se mezclan en imágenes sin sentido. Pero ¿cómo distinguir? La diferencia es que las revelaciones de Dios permanecen grabadas con claridad y traen paz, dirección o un llamado a la acción, mientras que los sueños comunes se desvanecen rápido y suelen dejar confusión. Si sientes que un sueño o una palabra nocturna proviene de Dios, tómalo en serio, no lo ignores. Ora y pide confirmación en la palabra, comparte con alguien maduro en la fe si necesitas guía. Pero sobre todo, guarda tu corazón abierto, porque Dios no revela por curiosidad, sino por propósito. Y aquí hay algo muy hermoso. Cuando Dios revela algo, no es porque quiera asustarte, sino porque confía en ti como su hijo o su hija. Él quiere que participes en sus planes, que seas su socio en la obra que está haciendo. ¡Qué privilegio tan grande! Así que la próxima vez que despiertes en la madrugada y sientas un impulso de escuchar, de escribir o de quedarte en silencio, entiende que quizás Dios quiere revelarte uno de sus secretos. Él abre el cielo en esas horas para que recibas instrucciones que marcarán tu vida. La quinta razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios quiere que estudies su palabra. Vivimos en un mundo acelerado, donde los compromisos ocupan casi cada minuto de nuestro día. Entre el trabajo, la familia, los estudios y las preocupaciones, muchas veces no queda espacio para sentarse con calma a leer la Biblia, meditarla y dejar que Dios nos hable a través de ella. Es más fácil hacer una oración rápida antes de salir de casa o escuchar un audio bíblico en el carro, pero seamos honestos, eso no es suficiente para profundizar en el conocimiento de Dios. Por eso Dios mismo puede despertarte en la madrugada. Él sabe que en ese momento no tienes reuniones pendientes, no hay llamadas que atender ni redes sociales que te distraigan. Tu espíritu está más receptivo y tu corazón puede enfocarse totalmente en la palabra. Es como si el Espíritu Santo te dijera: levántate, quiero enseñarte algo especial. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que tu fe se alimenta y crece a medida que escuchas y meditas la Escritura. Sin ese alimento, tu vida espiritual se debilita, como un cuerpo que no recibe comida. La madrugada entonces puede ser ese banquete espiritual que Dios prepara solo para ti. Imagina que despiertas con un versículo en tu mente. Puede ser Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Tal vez estabas ansioso por un problema y en ese instante el Espíritu Santo te recuerda esa promesa. O quizás sientes el impulso de abrir tu Biblia en un pasaje que nunca habías considerado y de pronto las palabras cobran vida, como si fueran escritas exclusivamente para ti. Ese es Dios hablándote, usando su palabra como una carta personal a tu corazón. Además, desde la perspectiva de la psicología, los estudios han mostrado que el cerebro en la madrugada está en un estado más tranquilo, con ondas cerebrales alfa y teta predominantes. Son ondas que favorecen la reflexión profunda y la memoria a largo plazo. Es decir, lo que estudias en esas horas se graba con más fuerza en tu mente y en tu espíritu. No es coincidencia, es un diseño divino. Déjame darte un ejemplo. Un pastor contó que solía despertar cada madrugada a las 4 a.m. Durante un tiempo no entendía por qué, hasta que comenzó a dedicar esa hora a la lectura de los salmos. Descubrió que su fe se fortalecía, que recibía dirección clara para predicar y que su carácter empezaba a transformarse. Lo que antes parecía una molestia se convirtió en el momento más preciado de su día. Si Dios te despierta para estudiar su palabra, no lo ignores. Prepara un cuaderno, un bolígrafo y tu Biblia junto a tu cama. Cuando abras las Escrituras, pide al Espíritu Santo que te guíe. Y mientras lees
subraya, anota, medita. No lo hagas con prisa. Recuerda que este no es un deber académico, es un encuentro íntimo con el autor mismo de la Biblia. A través de este hábito, no solo recibirás conocimiento, sino transformación. Tus dudas se aclararán, tu espíritu se fortalecerá, tu carácter se moldeará a la imagen de Cristo. Poco a poco descubrirás que no eres la misma persona. Tendrás más paciencia, más sabiduría, más amor por los demás. Esa es la obra silenciosa pero poderosa de la palabra en tu vida. Así que si la próxima vez despiertas entre las 3 y las 5, considera que quizá no sea un insomnio cualquiera, sino una invitación a sentarte en la clase que el Espíritu Santo mismo quiere impartirte. Allí, en silencio y con la Biblia abierta, recibirás revelaciones que transformarán tu vida para siempre. La sexta razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios quiere que reflexiones y te arrepientas. En el Salmo 4:4 leemos: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Qué impresionante que la Biblia hable de meditar en la cama justamente en ese tiempo de quietud, cuando no hay distracciones, cuando la casa está en silencio y lo único que escuchas es el latido de tu propio corazón. Dios sabe que durante el día es difícil detenerse a pensar. Corremos de un lado a otro, ocupados en resolver problemas, trabajar, cumplir compromisos, atender a la familia. La madrugada, en cambio, ofrece un espacio único para la introspección. Es en ese momento cuando el Espíritu Santo puede traer a tu memoria cosas que quizás necesitas cambiar. Una actitud, una palabra que hirió, una decisión tomada sin consultar a Dios. El libro de Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Reflexionar implica recordar, pero no con culpa, sino con propósito. Es Dios mostrándote áreas de tu vida que necesitan ser restauradas. Cuando Isaías tuvo la visión del Señor, a pesar de ser profeta, se dio cuenta de su propia inmundicia y clamó: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Isaías 6:5. Fue entonces cuando un ángel purificó sus labios con un carbón encendido. En esos despertares nocturnos, Dios puede estar iluminando tu interior para mostrarte cosas que necesitas entregar. Y aquí entra algo importante. La ciencia también respalda la importancia de la reflexión nocturna. La psicología habla de que durante el sueño ligero o en momentos de insomnio, la mente procesa recuerdos y emociones reprimidas. Es como si el cerebro sacara a la superficie lo que durante el día no quisimos enfrentar. ¿Y no es eso lo mismo que hace el Espíritu Santo, trayendo a luz lo que necesita ser sanado y transformado? Quizás despiertes con un peso en el corazón, recordando una discusión con alguien que amas, o tal vez pienses en un hábito que has querido dejar, pero no lo has logrado. Ese momento no es para desesperarte, sino para rendirte. Puedes orar: Señor, examíname y muéstrame lo que debo cambiar. Dame la fuerza para hacerlo. Y créeme, Él lo hará. Hay quienes, al despertar en estas horas, sienten un deseo profundo de pedir perdón, de reconciliarse con alguien, de escribir una carta o un mensaje que devuelva la paz a una relación rota. Otros simplemente sienten la necesidad de arrodillarse y llorar delante de Dios. Eso también es arrepentimiento. Reconocer que sin Él no podemos avanzar. Déjame contarte un testimonio. Una mujer en México compartió que cada madrugada despertaba con un fuerte nudo en la garganta. Después de varios días, decidió orar en silencio y preguntarle a Dios qué significaba. Entonces recordó a su padre, con quien no hablaba desde hacía años. Sintió el impulso de perdonarlo y buscarlo. Lo hizo y a partir de esa reconciliación, las madrugadas dejaron de ser tormento y se convirtieron en tiempo de paz. Querido oyente, si Dios te despierta para reflexionar y arrepentirte, no lo ignores.
ese momento puede ser el inicio de una transformación radical en tu vida. No se trata de sentir culpa eterna, sino de aceptar la gracia y la misericordia que Él te ofrece. Así que la próxima vez que abras los ojos entre las 3 y las 5 de la madrugada y tu mente comience a repasar tus fallas, no lo veas como un castigo, velo como una oportunidad, una cita privada con Dios en la que Él limpia tu corazón, restaura tu alma y te prepara para lo que viene. La octava razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios quiere recordarte su presencia. Todos hemos pasado por temporadas donde parece que Dios está lejos. Momentos de dolor, de pruebas, de crisis, donde el enemigo susurra: si Dios realmente te amara, no permitiría esto. Y esas dudas, si no se detienen a tiempo, pueden crecer y robarnos la fe. Sin embargo, el Señor es tan misericordioso que no permite que quedemos atrapados en esa oscuridad. Muchas veces, en medio de la madrugada, Él decide recordarte: no estás solo, yo estoy contigo. Juan el Bautista, aquel que proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, más tarde, estando en prisión, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente era el Mesías o si debían esperar a otro. ¿Qué nos enseña eso? Que incluso los más grandes siervos de Dios pueden tener momentos de duda. Y es justamente en esos momentos cuando Dios envía señales de su presencia. Quizás tú también lo has experimentado. Despiertas de madrugada y sin explicación sientes un calor que te envuelve como un abrazo. O tal vez una paz profunda que invade tu mente, aunque las circunstancias no hayan cambiado. Puede que incluso hayas sentido que alguien te sostenía en brazos, como si el mismo Dios estuviera cargando tus preocupaciones. La psicología moderna explica que en medio de la noche, cuando el cerebro está en un estado de calma y las defensas emocionales están bajas, somos más receptivos a sensaciones de consuelo y paz. Los creyentes sabemos que eso no es casualidad, es la manifestación del Espíritu Santo recordándonos que no estamos solos. Un testimonio poderoso: un joven en California atravesaba una depresión profunda una noche, alrededor de las 3:30 a.m., despertó llorando y con pensamientos de rendirse. Pero de repente sintió un calor inexplicable en su pecho y un deseo de orar. Se arrodilló y comenzó a clamar, y en ese momento la desesperación fue reemplazada por una paz sobrenatural. Años después contó que esa madrugada fue el punto de quiebre donde Dios le mostró que aún había esperanza. Querido oyente, cuando te despiertes en esas horas y sientas soledad, recuerda que Dios está allí. No necesitas verlo con tus ojos físicos. Su presencia es real y palpable. Él prometió en Hebreos 13:5: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esa promesa no tiene horario. Aplica tanto en el día soleado como en la noche más oscura. Y la madrugada se convierte en el recordatorio perfecto. Aunque el mundo duerma, aunque sientas que nadie más entiende tu dolor, Dios permanece contigo. La próxima vez que despiertes con la sensación de vacío o abandono, haz una pausa, respira profundo y di: gracias, Señor, porque sé que estás aquí. Permite que esa certeza fortalezca tu espíritu y derrita cualquier duda. Porque despertar entre las 3 y las 5 de la madrugada no siempre es para luchar ni para interceder. A veces simplemente es para escuchar el suave susurro de Dios que te dice: hijo mío, hija mía, estoy contigo, no temas. La novena razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios quiere darte claridad y entendimiento. Vivimos en un mundo lleno de decisiones, desde las más pequeñas: qué rumbo tomar en tu trabajo, cómo manejar una conversación difícil, hasta las más grandes, como elegir pareja, cambiar de ciudad o responder a un llamado de Dios. La mayoría de nosotros busca sabiduría, pero muchas veces esa sabiduría no llega en medio del ruido del día. Por eso Dios aprovecha la calma de la madrugada para hablar a tu corazón y darte dirección. El profeta Isaías
lo dijo claramente en Isaías 30, 21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que te dirá: este es el camino, síguelo. Esa voz suave y clara es la guía del Espíritu Santo. Y es mucho más fácil percibirla cuando la mente está tranquila y el espíritu sensible justo en esas horas entre las 3 y las 5 de la mañana. Tal vez te ha pasado que despiertas a esa hora y una idea permanece grabada en tu mente, como si alguien lo hubiera susurrado. No es una idea cualquiera, sino una dirección específica. Perdona a esa persona, toma valor para iniciar ese proyecto, espera antes de tomar esa decisión apresurada. A veces no es una voz audible, sino una convicción tan fuerte que no puedes ignorarla. Incluso la ciencia respalda este fenómeno. Estudios de neurociencia han mostrado que el cerebro en las primeras horas de la mañana entra en un estado llamado ondas zeta, que facilita la creatividad, la intuición y la conexión espiritual. No es casualidad, es el diseño de Dios para abrirnos a su guía en los momentos más silenciosos. Un ejemplo bíblico lo vemos en el rey David. Cuando sus esposas e hijos fueron llevados cautivos, en lugar de correr tras el enemigo inmediatamente, David se detuvo para consultar al Señor. En la madrugada buscó dirección y Dios le respondió no solo con claridad, sino con promesa: síguelos porque ciertamente recuperarás todo. 1 Samuel 30:8. Esa decisión guiada por Dios fue lo que le permitió vencer y restaurar lo perdido. Hoy tú puedes estar en un cruce de caminos. Quizás piensas: ¿debo seguir en este empleo o buscar otro? ¿Debo invertir en este negocio? ¿Será esta persona la pareja correcta para mi vida? En lugar de dejarte llevar por la ansiedad, reconoce que si Dios te despierta en esas horas, puede ser porque quiere darte claridad sobre lo que debes hacer. Un consejo práctico: ten un cuaderno y una pluma junto a tu cama. Si despiertas a esa hora con un pensamiento fuerte en tu corazón, escríbelo. Puede parecer simple o incluso extraño, pero muchas veces al releerlo más tarde descubrirás que era la guía exacta de Dios para tu situación. No olvides que el enemigo también quiere sembrar confusión. Por eso es vital filtrar todo lo que recibes con la palabra. La voz de Dios nunca contradirá la Biblia. Si lo que escuchas impulsa paz, amor, perdón y fe, puedes confiar en que proviene de Él. Así que, querido oyente, la próxima vez que despiertes a esa hora y te sientas inquieto, no pienses que es solo insomnio. Puede ser que Dios esté abriendo tu entendimiento y dándote las instrucciones que estabas pidiendo. No ignores ese momento. Puede ser la llave para evitar un error costoso o para abrir la puerta a tu próximo nivel de bendición. Dios sigue siendo un Padre que guía. Y entre las 3 y las 5 de la madrugada, Él puede estar dándote exactamente la claridad que tu corazón anhela. La 10ª razón por la que despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada es porque Dios te está llamando a la guerra espiritual. Jesús mismo nos advirtió con una parábola en Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo aprovecha la noche, cuando el cuerpo descansa y la mente está desprevenida, para sembrar caos, tentaciones, enfermedades y confusión. Y no es casualidad que muchos ataques espirituales, pesadillas o sentimientos de opresión ocurran justo en este periodo. Sin embargo, este también es el tiempo en el que Dios levanta a sus hijos como soldados espirituales. La Biblia dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por eso, cuando despiertas a estas horas, no siempre es para descansar en silencio. A veces es para tomar tu posición en el campo de batalla espiritual. ¿Has notado que en esas madrugadas puedes sentir miedo sin razón aparente? Ese temor no es más que un intento del enemigo de paralizarte. Pero si en lugar de sucumbir al miedo te levantas en oración, activas un poder mayor.
En Santiago 4:7 encontramos la promesa: resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchos testimonios confirman esto. Personas que al despertar en la madrugada sintieron una fuerte carga de interceder por un familiar y al día siguiente descubrieron que justo en ese momento esa persona estaba en peligro. Dios despierta a sus guerreros no para preocuparse, sino para actuar en oración. La ciencia también observa que en la madrugada se eleva la hormona cortisol, responsable de activar nuestro estado de alerta. Aunque los médicos lo explican desde lo biológico, espiritualmente entendemos que Dios diseñó nuestro cuerpo de tal manera que podamos estar más sensibles y preparados justo en esas horas estratégicas. ¿Qué hacer si sientes ese llamado a la guerra espiritual? Primero, no ignores la inquietud. Levántate y ora en voz baja o en tu espíritu. Segundo, usa la palabra como tu espada. Declara promesas como el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tercero, intercede no solo por ti, sino por tu familia, tu ciudad y tu nación. Muchas batallas espirituales se ganan en la oración intercesora. Recuerda, un soldado dormido en medio del campo de batalla corre el riesgo de ser vencido, pero un creyente despierto, sensible a la voz de Dios, es un guerrero que el enemigo no puede derrotar. No es tiempo de temer, es tiempo de usar la autoridad que Jesús ya nos dio. Él dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por eso, cuando despiertes entre las 3 y las 5 de la madrugada y sientas una presión espiritual, no te asustes. Es Dios recordándote que eres un guerrero en su ejército. Ponte de pie, toma tu lugar en la oración y confía en que la victoria ya está asegurada en Cristo. ¿Por qué precisamente entre las 3 y las 5 de la madrugada ocurre todo esto? ¿Qué tiene de especial este periodo que lo convierte en un tiempo tan sagrado y estratégico? No es casualidad. Desde la antigüedad, los sabios, profetas y hombres de Dios han reconocido la madrugada como un momento de gran actividad espiritual. En la Biblia encontramos que Jacob tuvo su encuentro con Dios durante la noche. Samuel escuchó la voz de Dios en su niñez mientras dormía. Y Jesús mismo, según Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. La madrugada se conoce como la hora de los misterios, porque nuestro espíritu está más sensible. El cuerpo descansa, la mente suelta las tensiones del día, y es en ese estado donde podemos percibir con mayor claridad los impulsos espirituales. Incluso la psicología moderna lo respalda. Durante la fase REM del sueño y los momentos posteriores, el cerebro procesa recuerdos y emociones con una intensidad especial, abriendo espacio a revelaciones, intuiciones y creatividad. Por eso, muchos inventores, escritores y artistas confiesan que sus mejores ideas llegaron en la madrugada. Lo que el mundo llama inspiración, los hijos de Dios sabemos que puede ser dirección divina. El Espíritu Santo aprovecha esa sensibilidad para guiarnos. Ahora bien, también es cierto que las tinieblas actúan con fuerza en este periodo. Las prácticas ocultistas, rituales de brujería y ataques espirituales suelen intensificarse en estas horas, porque el enemigo busca aprovechar la vulnerabilidad del hombre. Pero aquí está la buena noticia. Cuando Dios te despierta, no es para asustarte, sino para recordarte que no estás solo y que tu espíritu tiene autoridad sobre cualquier obra de maldad. La madrugada es un campo de entrenamiento espiritual.
En esos momentos Dios puede darte visiones, instruirte sobre decisiones importantes o mostrarte aspectos de tu propósito que en medio del ruido del día no podrías percibir. Imagina esto: mientras el mundo duerme, tú tienes el privilegio de estar en audiencia privada con el Rey del Universo. Es como si Dios apartara ese tiempo para ti y dijera: ahora que todo está en silencio, escucha mi voz. Querido oyente, si despiertas en estas horas, no lo veas como una molestia ni como una interrupción. Más bien, considéralo un regalo, una invitación personal de parte de Dios. En vez de volver a dormir inmediatamente, quédate en silencio, abre tu corazón y dile: aquí estoy, Señor, háblame. La madrugada no es cualquier momento del día. Es un portal donde lo espiritual se hace más tangible, donde las batallas se libran y donde las victorias comienzan a gestarse. La próxima vez que mires el reloj y sean las 3 o las 4 de la mañana, no pienses que es casualidad. Recuerda que es un llamado de Dios para entrar en un tiempo sagrado de conexión, revelación y fortaleza. Muchas veces cuando despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada te preguntas: ¿será que debo orar o simplemente guardar silencio y escuchar? La respuesta no siempre es la misma, porque cada despertar puede tener un propósito diferente. Hay momentos en que Dios solo quiere hablarte. En esos instantes, lo más sabio es permanecer en calma, abrir tu espíritu y dejar que su voz se haga clara. No necesitas llenar el silencio con palabras apresuradas. El Salmo 46:10 nos lo recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es en esa quietud donde recibes dirección, paz y revelación. Pero también hay ocasiones en las que Dios te despierta para interceder. Quizás sientes una carga repentina por alguien de tu familia, un amigo o incluso por un desconocido. Ese peso en tu corazón no es casualidad. Es el Espíritu Santo invitándote a levantar una oración de intercesión. Romanos 8:26 lo explica: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando sientas esa urgencia, no la ignores. Dobla tus rodillas, abre tu boca y deja que tu oración fluya, incluso si es en lenguas. Desde la perspectiva de la psicología, esto también tiene sentido. A veces nuestro subconsciente procesa emociones profundas en la madrugada y nos despierta con un sentimiento inexplicable. Pero lo que la ciencia llama subconsciente, nosotros sabemos que muchas veces es el espíritu respondiendo a una batalla invisible. Recuerda que la oración en esas horas tiene un poder especial. No es lo mismo orar en medio del bullicio del día que hacerlo en la quietud de la madrugada. La atmósfera es distinta y tu corazón está más sensible. Incluso Jesús dijo en Mateo 26:41: velad y orad, para que no entréis en tentación. Este velar incluye estar despierto en momentos clave, como la madrugada, para orar y mantenernos firmes. Te aconsejo algo práctico: ten siempre una libreta o tu celular cerca de la cama. Si despiertas y sientes que es para escuchar, escribe lo que venga a tu mente. Puede ser un versículo, una palabra, una imagen o un sueño. Si es para interceder, anota por quién oraste y qué sentiste, de modo que luego puedas confirmar cómo Dios respondió. El enemigo intentará distraerte haciéndote pensar que solo fue insomnio o que no tiene sentido levantarte. Pero cuando decides responder al llamado de Dios, verás cómo tu espíritu se fortalece y cómo las situaciones comienzan a alinearse. Querido oyente, la próxima vez que despiertes a esa hora, no entres en confusión. Pregunta al Espíritu Santo: ¿quieres que ore o que escuche? Él te dará la certeza. Y cualquiera de las dos cosas que hagas será una victoria espiritual, porque significa que obedeciste el llamado divino. Hay despertares en la madrugada que no solo son llamados a orar o a permanecer en silencio, sino invitaciones a recibir revelaciones profundas. La Biblia está llena de ejemplos
donde Dios habló de manera clara durante la noche, revelando planes, advertencias o promesas. En Job 33 contra 15:16 se nos dice: en sueños, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Cuando despiertas entre las 3 y las 5 de la madrugada, tu espíritu está más receptivo. Y esa es una ventana en la que el Señor puede mostrarte cosas que durante el día, en medio de tus ocupaciones, sería difícil entender. Puedes recibir visiones que al principio parezcan confusas, pero con el tiempo y la oración se vuelven claras como agua. Un ejemplo bíblico poderoso es el de Daniel. Él recibió visiones y sueños durante la noche que contenían revelaciones sobre el futuro de naciones enteras. No eran simples imágenes, sino mensajes divinos que impactarían su vida y la de su pueblo. De la misma manera, Dios puede revelarte un plan para tu familia, una advertencia para tu comunidad o incluso una idea que cambiará el rumbo de tu vida personal. Desde la perspectiva moderna, muchos psicólogos afirman que en la madrugada la mente está en un estado de alta creatividad. Científicos y artistas han testificado que algunas de sus mejores ideas surgieron en sueños o justo al despertar en medio de la noche. Esto confirma lo que ya enseña la palabra, que esos momentos son portales donde lo divino puede encontrarse con lo humano. Por eso, si te despiertas y percibes imágenes, símbolos o frases que permanecen grabadas en tu mente, no las ignores. Escríbelas de inmediato. Puede que Dios esté mostrándote una estrategia para tu negocio, una canción que edificará a muchos, o una palabra profética que traerá dirección a tu vida. No pienses que es casualidad. Como dice Habacuc 2, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Un consejo práctico: crea el hábito de tener un diario de visiones. Ahí puedes anotar sueños, impresiones, versículos que el Espíritu Santo trae a tu mente. Con el tiempo comenzarás a notar un patrón y descubrirás que Dios te está guiando paso a paso hacia tu destino. Querido oyente, no subestimes lo que recibes en esas horas. A veces parece insignificante, como una palabra suelta, una imagen rápida, pero en realidad es una pieza de un rompecabezas mayor. Cada revelación es parte del plan perfecto de Dios para tu vida. Así que la próxima vez que abras los ojos en plena madrugada y una idea, un versículo o un rostro venga a tu mente, entiende que el cielo está hablando. No dejes pasar la oportunidad. Escucha, anota y sobre todo obedece. Despertar en la madrugada no siempre es para recibir una visión o escuchar una voz interna. Muchas veces es un llamado de Dios para que tomes su palabra en tus manos y la estudies con profundidad. La Biblia no es solo un libro de historia o poesía, es la voz viva de Dios. Y en esos momentos de quietud entre las 3 y las 5 de la mañana, tu espíritu está mucho más sensible para entender lo que el Señor quiere revelarte. El Salmo 119 contra 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando estás despierto en la madrugada, rodeado por el silencio y sin distracciones, es como si esa lámpara iluminara rincones ocultos de tu vida que durante el día permanecen en sombra. Puede ser un versículo que has leído muchas veces, pero en ese instante cobra un nuevo significado, se convierte en respuesta a tus dudas o en la fortaleza que estabas necesitando. Desde el punto de vista científico, los expertos en neurociencia explican que a esa hora del día la mente está en un estado más receptivo, porque el cerebro todavía está en transición entre el descanso profundo y la vigilia. Es como si los ruidos internos bajaran de volumen, permitiéndote concentrarte mejor y absorber con más claridad la información que lees. Así, lo que estudias en ese momento puede permanecer grabado de manera más duradera en tu memoria. Ejemplos bíblicos abundan. Jesús mismo pasaba noches enteras
orando y meditando en la palabra. Antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche en oración. Lucas 6, 12, 13. No fue casualidad, fue estrategia espiritual. La madrugada era el momento en que podía estar a solas con el Padre y recibir claridad absoluta. Querido oyente, si sientes que Dios te despierta, toma tu Biblia. No te apresures. Pídele al Espíritu Santo que te guíe hacia un pasaje específico. Puede que se trate de una promesa para tu vida, una advertencia que debes atender, o una instrucción concreta que marcará el rumbo de tus próximos pasos. Y si no sabes por dónde comenzar, abre los salmos y ora con ellos. O lee los evangelios y escucha la voz de Jesús hablando directamente a tu corazón. Un consejo práctico: ten tu Biblia, una libreta y un bolígrafo cerca de tu cama. Así, cuando despiertes, no perderás tiempo buscando. Y recuerda que no necesitas leer capítulos enteros. A veces un solo versículo es suficiente para que el Espíritu Santo lo ilumine y lo convierta en la respuesta que estabas esperando. La madrugada es un aula privada donde el Maestro Eterno quiere enseñarte personalmente. No la desperdicies. Permite que su palabra transforme tu mente, fortalezca tu fe y te prepare para todo lo que viene. Despertar en la madrugada también puede ser un llamado de Dios a la reflexión y al arrepentimiento. No siempre se trata de recibir revelaciones sobre el futuro o de obtener nuevas ideas. Muchas veces es el momento en que el Espíritu Santo toca suavemente tu corazón para mostrarte áreas de tu vida que necesitan ser corregidas. El Salmo 4:4 lo expresa con claridad. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Este versículo nos invita a usar esos instantes de silencio nocturno para examinar nuestro interior. Mientras todo el mundo duerme y no hay distracciones, puedes escuchar con nitidez la voz de tu conciencia y la guía de Dios. En la psicología moderna, se sabe que durante la madrugada la mente procesa las experiencias y emociones del día. Es común que recuerdos olvidados o preocupaciones ocultas emerjan en esos momentos. Lo que para la ciencia es un mecanismo de limpieza mental, para la fe es una oportunidad que Dios utiliza para llevarte a un examen profundo de tu corazón. Piénsalo así: Isaías ya era profeta cuando tuvo la visión del Señor en el templo, Isaías 6. Sin embargo, al ver la santidad de Dios, reconoció su propia inmundicia y clamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa madrugada espiritual lo llevó a un arrepentimiento sincero. Y fue entonces cuando uno de los serafines tocó sus labios con un carbón encendido y lo purificó. Querido oyente, quizá por fuera todo parezca en orden, pero cuando Dios te despierta en la noche, puede que esté señalando un área específica que requiere cambio. Puede ser una actitud, un hábito oculto, un resentimiento guardado o simplemente frialdad espiritual. No ignores esa voz. Haz como David, que oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139:23. Te invito a que en ese momento no te justifiques, no culpes a otros, no te excuses, simplemente reconoce tu necesidad delante de Dios y pide misericordia. El arrepentimiento sincero abre la puerta al perdón y el perdón trae paz y renovación. Un consejo práctico: cuando despiertes con pensamientos inquietantes, no los deseches ni busques distraerte con el celular o la televisión. Más bien, toma unos minutos en silencio, ora y, si es necesario, escribe en una libreta aquello que el Espíritu Santo te muestra. Al ponerlo en palabras, lo reconocerás con mayor claridad y podrás llevarlo a la cruz de Cristo. La madrugada puede convertirse en un altar íntimo donde entregas a Dios tus cargas, tus errores y tus temores y recibes a cambio su gracia que todo lo transforma.
Despertarte entre las 3 y las 5 de la madrugada también puede ser una manera en la que Dios te está preparando para el camino que tienes por delante. La vida espiritual, al igual que un viaje largo y exigente, requiere preparación, disciplina y fortaleza. Ningún soldado entra en batalla sin entrenamiento y ningún atleta compite sin haber pasado por un proceso de formación. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. Dios te prepara en secreto para los desafíos que enfrentarás en público. La Biblia nos da un ejemplo poderoso en la historia de Elías. Después de vencer a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías cayó en un estado de agotamiento físico, emocional y espiritual. Deseaba incluso morir. En ese momento crítico, un ángel lo despertó, le dio pan y agua y lo animó a comer porque el camino era demasiado largo. 1 Reyes 19:7. Con esa fuerza, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Observa que Dios no lo dejó caer, sino que lo fortaleció en el silencio de madrugada, dándole lo necesario para continuar. De manera similar, cuando despiertas en estas horas, puede ser que Dios esté proveyendo alimento espiritual para tu alma, una palabra, una oración, un tiempo de quietud en su presencia que te llena de nueva energía. La neurociencia ha demostrado que durante la madrugada el cerebro está en un estado especial de ondas cerebrales teta y delta, que favorece la receptividad, la memoria y la creatividad. Es el momento perfecto para asimilar mensajes profundos y renovadores. Lo que lees, oras o meditas a esa hora puede tener un impacto más duradero en tu corazón. Piensa en esto. Quizás lo que hoy enfrentas te parece demasiado difícil. Tal vez cargas con problemas familiares, deudas, enfermedades o incertidumbres sobre tu futuro. Pero en esas horas silenciosas, Dios puede estar fortaleciéndote de manera invisible, como hizo con Elías, para que tengas fuerzas suficientes y sigas avanzando. Un consejo práctico es que cuando despiertes en la madrugada, no solo ores por el presente, pide también preparación para lo que viene. Ora sí, Señor, dame la fuerza y la sabiduría necesarias para el día de mañana, para la semana que se acerca, para el desafío que aún no conozco. Esa oración es como un entrenamiento espiritual que te equipa con anticipación. Querido oyente, recuerda que en la madrugada Dios trabaja en tu carácter, moldea tu fe y forja tu resistencia. Puede que no veas inmediatamente el fruto, pero como un atleta que entrena en secreto, el día de la prueba mostrarás la fortaleza que recibiste en esos momentos ocultos. La preparación de Dios nunca es en vano. Siempre llega en el momento justo para que estés listo para la obra que Él ya tiene planificada para ti. En muchas ocasiones, despertarte entre las 3 y las 5 de la madrugada no es solo un llamado a orar o a recibir instrucciones, sino un recordatorio profundo de que Dios está contigo. En medio de la soledad, del silencio de la noche y de los pensamientos que pueden atormentarte, Dios aprovecha ese instante para abrazarte espiritualmente y decirte: no estás solo, yo sigo aquí a tu lado. La Biblia nos muestra cómo incluso los hombres más fuertes en la fe atravesaron momentos de duda y soledad. Juan el Bautista, quien había proclamado con firmeza que Jesús era el Cordero de Dios, en la cárcel comenzó a dudar y envió a sus discípulos a preguntar si realmente Él era el Mesías. Mateo 11:3. ¿Qué sucedió? El encierro, la desesperanza y la persecución hicieron que sintiera que Dios lo había abandonado. Esa misma sensación puede llegarnos a nosotros en las madrugadas. Pensamientos de duda, tristeza o ansiedad que parecen más grandes en la oscuridad. Sin embargo, en esos momentos, Dios nos despierta para recordarnos su presencia. Puede que lo experimentes como una paz profunda que inunda tu corazón, una sensación de calor que recorre tu cuerpo, o incluso un pensamiento claro que dice: estoy contigo. La psicología moderna reconoce que la sensación de soledad puede aumentar en la madrugada.
ya que el cuerpo entra en un estado de mayor vulnerabilidad emocional. Pero es precisamente ahí donde Dios se manifiesta, dándote consuelo y recordándote que no estás librando tus batallas por tu cuenta. Quizás te ha pasado, despiertas con lágrimas, preocupado por tus hijos, por el trabajo, por un diagnóstico médico, y de repente sientes la necesidad de orar. Y al hacerlo, un alivio inexplicable llega a tu corazón. Esa es la presencia de Dios fortaleciéndote. Isaías 41:10 lo expresa de manera poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un consejo práctico. La próxima vez que despiertes en esas horas y sientas miedo o vacío, coloca tu mano en el corazón y di en voz alta: Señor, sé que estás conmigo. Repite un versículo que te recuerde su fidelidad. Esa acción simple puede transformar la ansiedad en paz, porque tu espíritu reconoce la verdad. Dios nunca te abandona. Querido amigo, esas madrugadas son como cartas de amor de Dios hacia ti. Son recordatorios de que aunque otros te fallen, aunque tus fuerzas decaigan, aunque el mundo te dé la espalda, su presencia jamás te dejará. Y esa certeza puede cambiar la manera en que enfrentas cada día. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos confundidos. ¿Qué camino tomar? ¿Qué decisión elegir? ¿Será correcto lo que estoy haciendo? Y curiosamente, muchas de esas preguntas se intensifican en la madrugada, cuando todo está en silencio. Despertarte entre las 3 y las 5 de la mañana puede ser precisamente un llamado de Dios para darte claridad y entendimiento en medio de tus dudas. La Biblia en Isaías 30:21 nos dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa voz suave que llega en el momento más silencioso puede ser la guía divina que estabas esperando. Y es más fácil escucharla cuando tu mente no está llena de ruido, cuando el día no está saturado de preocupaciones. La ciencia también aporta una perspectiva interesante. Estudios en neurociencia indican que el cerebro en las horas de la madrugada tiene mayor actividad en las áreas relacionadas con la creatividad y la toma de decisiones intuitivas. En otras palabras, tu mente está más abierta a recibir revelaciones, tanto espirituales como prácticas. Imagina que enfrentas una decisión importante, como un cambio de trabajo, una mudanza, un paso en tu relación o un desafío económico. Puede que en el día no logres ver con claridad la respuesta, pero al despertar en la madrugada, un pensamiento claro, una idea repentina o un versículo bíblico vienen a tu mente. Ese no es un accidente. Es la manera en que Dios usa el silencio para hablarte, dándote sabiduría para que elijas lo correcto. Un ejemplo lo vemos en David. Antes de perseguir al enemigo que había llevado cautiva a su familia, no se apresuró, sino que consultó al Señor. Y solo cuando recibió la aprobación divina, actuó, logrando recuperar todo lo perdido. 1 Samuel 30:8. Ese principio sigue vigente. No te precipites, escucha primero la dirección de Dios. Consejo práctico: cuando despiertes en estas horas, mantén un cuaderno cerca de tu cama. Anota las ideas, versículos o impresiones que recibas. Muchas veces esas notas son respuestas divinas que te guiarán después. Y si aún no sientes claridad, guarda silencio, confía y repite esta oración: Señor, Señor, ilumina mi camino, no permitas que tome pasos fuera de tu voluntad. Querido oyente, Dios no quiere que vivas confundido. Él quiere que camines en luz, con claridad y certeza. Y esas madrugadas son su oportunidad para mostrarte el rumbo. Así que no las ignores, abrázalas como un regalo de guía celestial. Hay un aspecto que muchas veces pasamos por alto
cuando hablamos de despertarnos entre las 3 y las 5 de la mañana, este tiempo también es un campo de batalla espiritual. Jesús mismo lo explicó en Mateo 13:25, cuando relató la parábola de la cizaña. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La Escritura nos muestra que la noche no es un tiempo vacío, es un escenario en el que tanto las fuerzas de la luz como las fuerzas de las tinieblas actúan. Si alguna vez despertaste con una sensación de inquietud, un sueño extraño o una presión en el ambiente, no lo ignores. Puede ser que Dios te esté llamando a levantarte como un soldado para resistir al enemigo. No se trata de miedo, sino de estar consciente de que la vida espiritual es real y requiere vigilancia. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En estas horas, tu espíritu está más sensible y por eso puedes discernir mejor lo que está ocurriendo. Muchos testimonios de creyentes alrededor del mundo coinciden. Han sentido ataques espirituales en la madrugada, pero también han visto cómo, al orar y declarar la palabra de Dios, la atmósfera cambia por completo. Es en ese momento cuando compruebas que no estás solo, que Dios te da autoridad para resistir. La ciencia incluso tiene un eco curioso de esto. Los psicólogos explican que entre las 3 y las 4 de la madrugada es cuando la ansiedad y los pensamientos intrusivos suelen intensificarse. Es lo que llaman la hora del lobo, cuando las personas sienten más vulnerabilidad emocional. Desde la fe entendemos que ese estado también puede ser aprovechado por el enemigo para sembrar temor o confusión, pero al mismo tiempo es el momento en que el Espíritu Santo puede fortalecer tu corazón para que resistas. Querido oyente, cuando te despiertes en estas horas y sientas una batalla interna o un peso inexplicable, no lo tomes como casualidad. Vístete con la armadura de Dios. Declara en voz alta versículos como el Salmo 91 o Efesios 6, ora en el Espíritu y recuerda que Jesús ya venció en la cruz. Tú no peleas para ganar, peleas desde la victoria que Él ya obtuvo. Consejo práctico: prepara un arsenal espiritual antes de dormir. Ten tu Biblia a mano, memoriza algunos versículos de poder y ten lista una lista corta de oraciones de guerra. Así, si despiertas, no pierdes tiempo en distracciones, sino que entras en acción espiritual de inmediato. La madrugada es el momento en que muchos soldados del reino se levantan a interceder. Y si Dios te despierta, es porque confía en ti para ser parte de esa batalla. No temas. Al contrario, agradece porque te está entrenando como guerrero de la luz. Ahora bien, después de recorrer tantas razones, quizás te preguntes, ¿por qué específicamente entre las 3 y las 5 de la madrugada y no en otro momento del día o de la noche? La respuesta nos lleva a comprender un misterio profundo. Ese horario es un tiempo clave en el ámbito espiritual. La Biblia nos muestra que en la noche ocurren encuentros trascendentales. Jacob, por ejemplo, tuvo su visión de la escalera al cielo cuando dormía al aire libre y los ángeles subían y bajaban, Génesis 28:12. Más tarde, también de noche, luchó con un ángel hasta el amanecer y recibió un nuevo nombre, Israel, Génesis 32:24-28. Estos relatos no son casuales. Nos hablan de que la noche es un terreno fértil para las manifestaciones divinas. ¿Por qué este horario en particular? Los estudios médicos dicen que alrededor de las 3 de la madrugada el cuerpo humano entra en un estado de máxima relajación, con la temperatura corporal más baja y un aumento en la producción de melatonina. El cerebro se encuentra en fases profundas de sueño, lo cual significa que el espíritu está más libre de distracciones externas. Desde la perspectiva espiritual,
Este estado físico favorece la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Además, la tradición judía también divide la noche en vigilias. Entre las 3 y las 6 de la mañana corresponde la tercera vigilia, considerada un tiempo de vigilancia y revelación. Los rabinos enseñaban que era el momento en que Dios respondía con claridad a quienes clamaban con corazón sincero. Y no olvidemos que Jesús mismo muchas veces se apartaba a orar de madrugada antes de que amaneciera, Marcos 1:35. En el ámbito espiritual, los enemigos también aprovechan este tiempo. Mateo 13 dice que el enemigo sembró cizaña mientras los hombres dormían. Es lógico, es la hora en la que la mayoría descansa y está desprevenida, pero Dios no deja a sus hijos desarmados. Si te despierta en este tiempo, es porque quiere darte ventaja, abrir tus ojos y mostrarte lo que está ocurriendo en el plano invisible. Imagina este horario como una ventana espiritual, un momento donde el cielo se acerca más a la tierra y tu espíritu puede captar lo que normalmente pasaría desapercibido. Si lo ignoras, pierdes un tesoro, pero si lo aprovechas, experimentas una intimidad con Dios difícil de describir. Querido amigo, cada vez que abra los ojos en este horario, recuerda que no es casualidad, es una cita divina. No corras a buscar distracciones, no te dejes vencer por el sueño, sin más. Detente, guarda silencio, ora, abre tu Biblia, escucha la voz del Espíritu. Quizás Dios te quiere dar una palabra para tu vida, o quizá necesita que intercedas por alguien en ese preciso instante. Este periodo entre las 3 y las 5 de la madrugada no es un accidente del reloj. Es un tiempo santo que, si lo valoras, puede transformar tu destino. Cuando hablamos de despertar entre las 3 y las 5 de la madrugada, muchos se preguntan, ¿cómo puedo discernir si este despertar es un llamado de Dios o simplemente una reacción natural de mi cuerpo? Esta es una pregunta clave, porque no todo insomnio es espiritual, pero tampoco todo despertar es casual. Primero, recordemos que somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro organismo responde a estímulos físicos y emocionales. Por ejemplo, la medicina del sueño explica que en la madrugada pueden presentarse microdespertares debido al estrés acumulado, al consumo de cafeína, al síndrome de apnea del sueño o incluso por variaciones hormonales. Estos factores no deben ignorarse y cuidar nuestro cuerpo también es parte de honrar a Dios. Dormir bien, mantener una dieta adecuada y procurar una mente en paz son aspectos necesarios para distinguir lo natural de lo espiritual. Ahora bien, ¿qué sucede cuando ese despertar viene acompañado de algo más? Aquí es donde entra el discernimiento espiritual. Si despiertas en esas horas con un peso en el corazón,